Saludos de nuevo. Hoy les traigo un trabajo del ex champion bate de 1970 con los Bravos de Atlanta. La primera parte, el petromacorizano Ricardo Carty. Seguimos saludando a los asiduos contertulios del canal, al mocano Chememo Flores, al talibán de México, a Juan Antonio Valdés, a Héctor Rodríguez desde la ciudad de Nueva York, al venezolano Sid Mars 6444, en fin, muchísimas gracias a todos por el apoyo. No se olviden de compartir el video y activar la campanita para seguir creciendo. Y ahora, reiterando mi agradecimiento y sin más preámbulos, arrancamos. Ricardo Adolfo Jacobo Carty, o Rico Carty, fue un ex toletero dominicano que jugó 15 temporadas en las Grandes Ligas, iniciando en 1963 hasta su retiro después de la temporada de 1979. Rico Carty es conocido como el hombre de las 1000 anécdotas y por ser un pelotero controversial y directo, y un temido bateador, sobre todo con 2 strikes. Ricardo Carty en más de una ocasión se ha autoproclamado como el mejor bateador que ha salido de la República Dominicana. Oriundo del histórico ingenio Consuelo, San Pedro de Macorís, se crió entre cañaverales, ríos y estadios de pelota, su pasatiempo predilecto. Sus habilidades ofensivas lo llevaron a sobresalir en este deporte, y el jovencito Ricardo Carty fue parte del equipo de béisbol dominicano que viajó a Chicago a representar el país como receptor en los Juegos Panamericanos de 1959. A su equipo le fue mal, pues apenas ganó 2 partidos. Venezuela se alzó con la medalla de oro, Puerto Rico con la de plata y los Estados Unidos con la de bronce. Pero el joven receptor impresionó tanto que varios equipos de las mayores se interesaron en él. Fue entonces cuando Ricardo Carty hizo algo insólito. Aceptó y firmó el contrato de 8 a 10 equipos de Grandes Ligas. Todo el que le ofrecía dinero, él simplemente lo aceptaba. Algo inaudito. Pudo haber sido sancionado desde el principio, pero tuvo la suerte de que el presidente de la Asociación Americana, Ligas Menores, George Trotman, intervino después de la gran controversia y el caos que ocasionó la acción del pelotero. Troutman le preguntó al joven receptor con cuál de todos los equipos deseaba jugar. Uno, debía escoger uno de todos. Entonces el petromacorizano se inclinó hacia los Bravos de Milwaukee. Y fue así como a sus 20 años se hizo con su primer contrato de la MLB y empezó a jugar en las menores como receptor. En 1960 solo jugó 25 partidos y le fue mal, pero los próximos 3 años la pasó con el madero encendido. En 1961 mostró un poder crudo aún, tras pegar 19 dobletes y 11 vuelas cercas. Eso sí, cometió 29 errores detrás del plato. En 1962, jugando para los Bravos de Yakima, Rico Carty batió .367 con 21 dobles, 17 jonrones y 79 impulsadas, convirtiéndose en uno de los prospectos más preciados de la organización. En 1963 pasó por 2 equipos entre AA y AAA, y fue en esa campaña donde pasó de receptor a los jardines. Ricardo Carty volvió a quemar la liga, pues entre ambos equipos promedió .313 con 34 dobletes, 31 cuadrangulares y 111 carreras remolcadas. Los Bravos de Milwaukee lo subieron en septiembre. Ricardo Carty hizo su debut el día 15 de septiembre cuando lo sacaron como bateador emergente en el 5º inning contra el lanzador zurdo Rey Zadecki de los Cardenales de San Luis, quien ponchó al petromacorizano. 10 días después lo volvieron a sacar a batear abriendo la parte baja del 8º inning contra los Rojos de Cincinnati, y otra vez fue ponchado. Ricardo Carty se fue al país con esa incómoda sensación de haber sido ponchado en los 2 únicos turnos que agotó en el equipo grande. Sin embargo, en 1964, Ricardo Carty vino más que listo a los entrenamientos de primavera y batió sobre 400, y tuvieron que dejarlo en la gran calpa a sus 24 años.
y aunque no jugó regular desde el principio, porque encontró resistencia de algunos veteranos y del mismo manager, más adelante, tras la lesión de Felipe Alou, Ricardo Carty pasó a ser parte de la poderosa alineación de los Bravos de Milwaukee como jardinero izquierdo titular, y sus números sobrepasaron todas las expectativas. Conectó 28 dobles, 4 triples, 22 jonrones y 88 remolcadas, quedando tercero en el equipo en esa última categoría, detrás de Joe Torre y Han Aaron. Además, tuvo un promedio de 3.30, quedando segundo en la liga, únicamente por debajo del inmortal de Carolina, el boricua Roberto Clemente, quien ganó el título de bateo con 3.39. Ricardo Carty quedó segundo en la votación del novato del año, detrás del antesalista Dick Allen, quien tuvo una temporada monstruosa para los Phillies de Filadelfia. Tras esa excelente campaña, le gustara o no a algunos integrantes del equipo, el joven petromacorizano había llegado para quedarse. Ricardo Carty se convirtió instantáneamente en uno de los peloteros más queridos por la fanaticada de Milwaukee, gracias a su bate y a su personalidad, esa misma que siempre le trajo problemas a lo largo de su carrera. Por entonces, Ricardo Carty jugaba con las Estrellas Orientales en la Lidom, donde en 1964-65 batió para 340 con 11 dobles, 7 jonrones y 33 remolcadas. Volviendo a las mayores, después de esa gran campaña, se pensaría que no habría inconvenientes para Carty, pero no. En 1965 tuvo varios problemas con el dirigente Bobby Bragan, quien intentó infructuosamente convertirlo en antesalista durante los entrenamientos de primavera, ya que él decía que tenía a sus jardineros titulares. Intentándolo, no obstante, Rico Carty se lastimó la espalda y pasó mucho tiempo inactivo durante la campaña. Allí se agudizaron los problemas entre Bragan y Carty. Muchos arguyen que Bobby Bragan odiaba a Ricardo Carty por su personalidad directa. La cuestión es que el petromacorizano solo jugó 83 partidos, pero su lesión no afectó en nada a su madero. Batió para 310 con 18 dobles, 10 jonrones y 35 remolcadas, dejando claro que era un bateador nato, con excelente coordinación de ojos y manos, y había que ponerlo a jugar. En ese invierno no se jugó pelota en la Lidom, pues seguían las turbulencias e inestabilidad sociopolítica en la República Dominicana. El triunvirato, la guerra de abril, la invasión de los Estados Unidos. Por eso Ricardo Carty decidió jugar en la Liga Invernal Venezolana en la temporada 1965-66, militando con los Tigres de Aragua. Allí Ricardo Carty quemó la liga. Quedó puntero con el asombroso promedio de 3.92, 6 dobles, 26 anotadas e implantó un nuevo récord de cuadrangulares con 13. Regresando a los Bravos, los dueños del equipo no estaban a gusto en Milwaukee por la falta de apoyo de los fanáticos. A pesar de tener un buen equipo, la asistencia se mantenía baja. Esto causó que decidieran mudarse a Atlanta, aunque para lograrlo tuvieron que enfrentarse a la resistencia del estado de Michigan. Después de varias batallas judiciales y apelaciones, el equipo llegó al estadio de Atlanta, su nueva casa, para la temporada de 1966, dejando atrás 13 temporadas jugadas en Milwaukee. Fueron recibidos con un gran desfile por su nueva fanaticada y había muchas expectativas. Pero a pesar de ello, en la mente del dirigente Bobby Bragan, Ricardo Carty era su cuarto jardinero, detrás de Han Aaron, Felipe Alou y Mac Jones. Todo esto agudizó aún más la discordia entre el pelotero y el dirigente. Incluso, al principio de junio, lo pusieron en la receptoría por varios partidos. También jugó en primera base y en la antesala, pero no había forma de dejarlo fuera de la alineación por su madero. Además, Ricardo Adolfo Ricardo Carty, el Rico, se convirtió desde un principio en uno de los niños mimados de los fanáticos de Atlanta. Era un tipo controversial, sí, pero también carismático y un bateador temerario. En su primer año en Atlanta, los Bravos lideraron la liga en carreras,
pero andaban en el séptimo lugar en la tabla de posiciones, por lo que a principios de agosto el gerente general decidió prescindir de los servicios del polémico dirigente Bobby Bragan, reemplazándolo por Bobby Hitchcock. Y el equipo respondió ganando 33 de los últimos 51 partidos restantes para escalar al quinto lugar en la tabla de posiciones, una notable mejoría. En esa campaña Ricardo Carty hizo muy bien su trabajo, como siempre. Promedió 3.25. Y más adelante, en la Liga Invernal Dominicana pegó 9 jonrones y ayudó a su equipo, las Estrellas Orientales, a llegar a la postemporada. Hasta aquí todo iba bien en cuanto al desempeño dentro del terreno para el pelotero del Ingenio Consuelo. 1967, no obstante, fue el peor año de Ricardo Carty en su larga estancia con los Bravos. Fue la primera vez que no batió sobre 300. Además, se vio involucrado en varios altercados con sus compañeros de equipo. Algunos documentados, otros no tanto. El más célebre es, sin duda alguna, cuando se fue a las trompadas con el inmortal Hank Aaron en un avión en pleno vuelo. Hay varias versiones sobre el hecho y Hank Aaron nunca se ha pronunciado al respecto. Esa anécdota la escuché por primera vez de boca de mi padre, pues para él Ricardo Carty era una suerte de superhéroe y no se cansaba de mencionar que de no haber sido por la tuberculosis, Carty habría llegado al Salón de la Fama y que una vez le pegó una trompada a Hank Aaron defendiendo a un novato. Porque Hank Aaron era un abusador, me dijo mi padre. Pero con el tiempo descubrí que la cuestión es más compleja de lo que decían las apasionadas palabras que mi limitada memoria retiene de mi padre. Por un lado, muchos culpan a Hank Aaron de haber provocado el cambio de los Bravos de dos grandes favoritos de los fanáticos, Joe Torre y Rico Carty. Incluso arguían que ninguno de esos peloteros llegaría al Salón de la Fama de los Bravos mientras el martillo Hank Aaron estuviera vivo. Pero por otro lado, Ricardo Carty se había ganado la reputación de ser un tipo problemático y bocón. Entre las versiones que más trascendieron de este suceso está la del ex comentarista Salón de la Fama Milo Hamilton, quien en su libro Making Airways escribió lo siguiente, y cito: "La pelea empezó por un desacuerdo de elección de palabras. Rico Carty, un dominicano, no se consideraba negro y no le gustaba que lo consideraran un hombre negro". Interrumpo la cita para hacer un inciso. Esto es obviamente una apreciación errónea del comentarista, quizás malinterpretada, pues Ricardo Carty ni los otros jugadores negros latinoamericanos estaban acostumbrados al racismo sistemático de los Estados Unidos, donde la norma era la segregación y discriminación legal de los afroamericanos. A eso se refería Carty. En fin, retomando la cita del libro, Milo Hamilton dice que en su discusión, Carty llamó a Aaron negro de manera peyorativa y Aaron le respondió: "Tú no eres exactamente rosado". Carty, un exboxeador, cuando era adolescente, derribó a Aaron de un solo golpe. En esa narración de Milo Hamilton se omiten varios detalles importantes. La versión de Carty es que Hank Aaron le había tomado el ron al cubano Miguelito de la Hoz mientras ellos jugaban carta en el avión. Miguelito le reclamó a Aaron y le preguntó por qué hacía eso, y Hank Aaron le respondió: "Porque yo soy Hank Aaron". Fue entonces cuando Ricardo Carty se levantó y pelearon. Pienso que Carty también omite ciertos detalles importantes. A mi juicio, una de las versiones más fiables la encontramos en el libro de Felipe Rojas Salou, titulado My Baseball Journey. Y allí también se establece el contexto de lo ocurrido, y esto hace que lo que cuenta Felipe Rojas Salou sea más creíble. Antes de llegar al altercado del avión, Felipe nos narra que en un partido de exhibición con fines benéficos contra los Medias Rojas de Boston, el dirigente lo sacó tanto a él como a Hank Aaron en el quinto inning para que descansaran, y que eso, inexplicablemente, enojó a Ricardo Carty sobremanera. "Ustedes dos son los bobos del manager",
le gritó Carty a Alou, implicando que eran los niños lindos, los preferidos del dirigente. Entonces Felipe Rojas Alou lo enfrentó por primera vez, según relata en su libro, cito: "Ya yo estaba cansado de que Rico siguiera intimidándome a mí y a mis compañeros. Le dije, escúchame, ya me tienes harto. Haces que todos te tengan miedo, pero yo no te tengo miedo. Somos del mismo lugar. Me vas a tener que probar que realmente fuiste boxeador. Pero te lo digo ahora, si peleamos, tendrás que matarme. Si peleamos, uno de los dos morirá". Según Felipe, la pelea no se dio, pero Ricardo Carty lo molestó en el autobús diciéndole a todos que Felipe tenía una pistola en su maletín. Felipe Rojas Alou tuvo que abrir el maletín y mostrárselo a sus compañeros para desmentirlo. Más adelante, Felipe se refiere al altercado en el avión y cuenta que el cubano Miguelito de la Hoz había conseguido una botella original de Bacardí, un ron de su añorada Cuba, y que para él, más que alcohol, era un tesoro. Que estaban jugando carta y que en efecto, Hank Aaron abrió la botella sin permiso y empezó a beber. Fue entonces cuando Miguelito reaccionó: "Hey, hey, no te tomes mi ron", le dijo. A lo que Hank Aaron respondió: "¿Cuánto cuesta la botella para comprártela?". Y según Felipe, ahí fue que Ricardo Carty se metió a agravar el problema innecesariamente. Le dijo a Hank Aaron: "Tú no tienes suficiente dinero para pagársela". Y empezó con una perorata en español e inglés, descrito por Alou como su acostumbrada manera desafiante y beligerante de hablar. Y llamó a Hank Aaron, según recuerda Joe Torre, Black Slick, un insulto cargado de una semántica racista que Aaron odiaba. Al escucharlo, Hank Aaron se levantó, tiró la primera trompada, falló y Ricardo Carty entonces conectó fuerte en la cara. Se armó tremendo revuelo para separarlos. Todos pensaban que Ricardo Carty sería cambiado del equipo después de ese altercado, pero no, lo mantuvieron en Atlanta, si bien después de ese incidente, Aaron y Carty hablaron solo lo necesario. Tras esa desastrosa campaña, pues Carty solo batió para 2.55, Ricardo Carty regresó a la Liga Invernal Dominicana y se repuso, siendo champion bate con un promedio de 3.50, conectando 12 dobles, 5 jonrones y 26 remolcadas, llevando a su equipo, las Estrellas Orientales, a obtener su segundo título de la LIDOM en toda su historia. Regresó a los Estados Unidos pensando haberse repuesto de la mala racha, pero su vida dio un giro inesperado. Mientras estaban en los entrenamientos de primavera, Ricardo Carty fue diagnosticado con tuberculosis y se perdió toda la campaña de 1968. Muchos pensaban que la carrera de Ricardo Carty había llegado a su final. Pero al llegar a la primavera de 1969, Ricardo Carty se reportó con mucha energía, aunque se lesionó un hombro antes de empezar la temporada. Se perdió todo el mes de abril y parte de mayo porque el hombro le seguía molestando, pero regresó a jugar regularmente y se calentó en el momento preciso para ayudar a su equipo a pasar a la postemporada. De hecho, remolcó la carrera del Gane el día en que los Bravos aseguraron el banderín de la división. En apenas 104 partidos, Ricardo Carty conectó 15 dobletes, 16 cuadrangulares y promedió 3.42, recibiendo incluso votos para el MVP. Pero su equipo cayó ante los Amazing Mets de 1969 en la serie por el banderín de la liga. Si bien Carty tuvo una buena actuación, conectando 3 imparables, 2 dobles en 10 turnos al bate. En la Liga Invernal Dominicana, Ricardo Carty volvió con el madero caliente, bateando 3.33 y ayudando a las Estrellas Orientales a llegar a la postemporada por segundo año consecutivo. La campaña de 1970, Ricardo Carty llegó a Atlanta con pilas nuevas y tuvo la mejor temporada de su carrera. Las expectativas eran altas. Creo que podemos ganar este año. ¿Quién sabe cuántos juegos ganaremos gracias al bate de Rico?
Él es capaz de convertirse en el próximo bateador de promediar 400, dijo el dirigente Luman Harris antes de iniciar la temporada, como si se anticipara lo que vendría. Ricardo Carty fue insertado en la alineación de cuarto bate entre el martillo Hank Aaron y la nueva adquisición del equipo, el inmortal puertorriqueño Orlando Peruchín Cepeda. El petromacorizano empezó la temporada con el leño en candela. No se le podía pichar, incluso hilvanando una racha de hits consecutivos de 31 partidos. Para el 15 de mayo, Ricardo Carty llevaba el insólito promedio de 4.36. Después de esa increíble racha, Carty siguió caliente. Conectó cuadrangulares en juegos seguidos contra los Gigantes de San Francisco el día 19 y 20 de mayo. El 19, un tablazo a Juan Marichal en el noveno inning por el jardín derecho. Y el día 20, conectó un triple y un soberbio cuadrangular por el left field en el 11º inning a Gaylord Perry. Los Bravos ganaron ambos partidos. El 31 de mayo se la sacó 3 veces en un partido a los Phillies de Filadelfia, a 3 lanzadores distintos, bateando de 4-4 con 6 remolcadas, finalizando el mes de mayo con el promedio de 4.36, con 14 bolas cercas y 45 remolcadas. Durante toda la temporada se especulaba sobre la posibilidad de que Carty bateara 400, el primero desde Ted Williams. Pero cuando le preguntaban a él, Carty decía que era muy temprano para hablar del asunto. En junio tuvo su primera mala racha de la temporada y su promedio descendió considerablemente, pero volvió a calentarse. A principios de julio, Ricardo Carty conectó 5 jonrones en 6 partidos, para consolidarse como el mejor bateador de la primera mitad de la temporada. Pero por una extraña razón, su nombre no figuraba en la boleta para el Juego de Estrellas distribuida en la primavera. A pesar de ello, los fanáticos incluían su nombre en las boletas antes de votar, y Ricardo Carty terminó siendo seleccionado al Juego de Estrellas de 1970, el primer pelotero en la historia de la MLB que lo lograba sin aparecer en la boleta. Ricardo Carty abrió el partido en el recién estrenado estadio Riverfront de los Rojos de Cincinnati, defendiendo el jardín izquierdo junto a Willie Mays y Hank Aaron. En la segunda mitad de la temporada, el poder de Ricardo Carty sufrió una notable baja, debido en parte a varias lesiones menores. Se fracturó un hueso en el dedo de la mano derecha tras recibir un dead ball y también se desgarró un músculo del muslo que lo mantuvo fuera de acción por varios partidos. Y el 19 de agosto salió en la portada de varios periódicos deportivos tras irse a las trompadas con su compañero, el lanzador Ron Reed, en un confuso incidente por un bate. Todo fue un malentendido, dijo Ricardo Carty después. El equipo, no obstante, se enojó y a pesar de estar liderando la liga en bateo, lo pusieron disponible para cambiarlo. El columnista Dick Young escribió en un artículo que cualquier equipo que estuviera buscando un excelente bateador y estuviera dispuesto a también recibir un dolor de cabeza, que Rico Carty sería una buena opción. Pero Ricardo Carty terminó la temporada con el equipo, quedando campeón de bateo con 366, 26 dobles, 25 jonrones y 101 carreras impulsadas. Además del Juego de Estrellas, Ricardo Carty quedó 10º en la votación del MVP. A pesar de ello, los Bravos aún buscaban cambiarlo durante el invierno.
más que todo por su conducta. Pero Ricardo Carty sufrió una lesión muy seria en su nuevo equipo de la League One. Después de haber tenido una excelente campaña en el 70, Rico Carty perdió toda la temporada de 1971 debido a la lesión que sufrió en la Liga Invernal Dominicana. Jugando para los Leones del Escogido, Carty salió a buscar un fly ball de foul y chocó contra su compañero de equipo, Mateo Rojas Alou, quebrándose la rodilla. A pesar de no estar activo en el equipo grande, Ricardo Carty era toda una celebridad en Atlanta, Georgia. De hecho, el 5 de agosto de 1971, por haber ganado el título de bateo de 1970, recibió el bate de platino de la mano del entonces gobernador de Georgia, Jimmy Carter, quien luego se convertiría en el presidente de los Estados Unidos. Ahí se veía a un Rico Carty sonriente, respondiendo a las preguntas de los periodistas, disfrutando plenamente de sus hazañas logradas gracias a su bate. A pesar de su lamentable lesión, Ricardo Carty se veía pleno, feliz, hasta que un acontecimiento posterior manchó el final de ese verano de 1971. El 24 de agosto, Ricardo Carty fue golpeado brutalmente por 3 agentes de la policía del estado de Georgia. El periódico The New York Times publicó el artículo titulado "Carty golpeado en Atlanta, 3 policías suspendidos". Allí se cuenta que Rico Carty andaba con su cuñado cuando 2 hombres blancos lo llamaron negros. Carty, que no barajaba pleito, salió del auto y se enfrascó en una lucha contra los 2 racistas. Al rato llegó un policía y en lugar de restaurar el orden, golpeó sin piedad al pelotero dominicano con un chucho. Según el oficial, Ricardo Carty lo había agredido primero, por eso lo golpeó. Cuando le preguntaron por los otros implicados, el oficial se limitó a decir que se habían fugado. Una investigación posterior, no obstante, arrojó luz al extraño suceso. El agente nunca dijo que los 2 hombres blancos eran realmente sus compañeros, 2 policías encubiertos. El alcalde de la ciudad pegó el grito en el cielo y dijo que lo sucedido a Carty era un claro ejemplo de brutalidad policial. Al final, a Ricardo Carty lo dejaron libre y los 3 agentes fueron expulsados del departamento de policía de Georgia. Ricardo Carty, quien quedó con varios golpes severos que le impactaron la vista, amenazó con demandar a la ciudad y al departamento de policía, pero no lo hizo. El suceso pasó a ser otro de los tantos ejemplos de abusos y discriminación en contra de la comunidad negra en los estados del sur. Ricardo Carty fue a la corte a declarar para asegurarse de que los policías recibieran su debido castigo. They said to allow 8. No, he took it off his own stuff. What about, he took it off his own stuff. After I told him I was Rico, and he realized that I was Rico, he jumped. Smith. Brought to I could sense that someone was approaching me, and when I turned around, I observed him. I was down on the ground, and all 3 of them was hitting me. So when they hit me about the 5th time, I said, I'm Rico, I'm Rico. So this one is I say, "Can no damn Rico," and then this cop that was hitting me, that slapjack in my face, said, "Who the hell cares who he is?" En 1972, la que sería su última campaña con los Bravos, cerrando el tumultuoso ciclo con el equipo con el cual debutó, Ricardo Carty, plagado de lesiones, apenas pudo jugar en 86 partidos, bateando para .277. En octubre de ese año, los Bravos de Atlanta lo cambiaron a los Rangers de Texas por el lanzador Jim Putner. Los fanáticos y la prensa de Atlanta se enfurecieron con el cambio. Ricardo Carty era amado en la comunidad. El petromacorizano culpó al dirigente y ex compañero de equipo, Eddie Matthews, porque ellos no se llevaban bien. Pero Matthews negó esa acusación. La cuestión es que muchos pensaron que Ricardo Carty, con un historial de graves lesiones y una carrera llena de controversias, no duraría mucho en la MLB.
aunque él fuera un candidato perfecto para la recién estrenada posición de bateador designado en la Liga Americana. Pero, como varias veces antes, volvieron a equivocarse, porque Ricardo Carty es de esos escasos peloteros nacidos para batear, de esos que solo necesitan poder sostenerse sobre sus piernas para resurgir como el ave fénix y brillar con el madero en las manos. El giro que dio la carrera de Ricardo Carty a posteriori, jugando con varios equipos, continuará en otro trabajo. O sea, que esta historia no termina aquí. Esta historia continuará. Adversity in the form of tuberculosis and shoulder separations haven't stopped Atlanta's Rico Carty, and few National League pitchers have either. In Game 2 of this 1970 season, Carty launches a 31-game hitting streak.